Buenos días a todos. Seguimos con este segundo bloque de la 18ª edición del Foro Metropolitano. Vamos a compartir una entrevista con el ministro Matías Culfas previo al desarrollo de este panel. Por favor, Diego, adelante entonces con la entrevista. Bueno, le damos la bienvenida al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de la 18ª edición del Foro Metropolitano. El foro concebido como un espacio para pensar políticas públicas. Y hoy te toca un rol esencial, diría, para esta Argentina. Esta charla contigo es el telón de fondo de un diálogo que nos va a suceder, que tiene que ver con pensar el empleo del futuro, el empleo de los jóvenes, ¿no? Y nos gustaría en esta línea que nos hagas dos referencias, digo, sabemos que tu tiempo además es escaso, pero dos referencias bien puntuales. Primero, en relación a, como marca el lema del foro, ¿no? Construir futuro para la Argentina. Y en ese contexto, la articulación público-privada, el rol de las universidades, las organizaciones no gubernamentales como la nuestra. Y en segundo lugar, cuatro ejes muy claros que tiene el Ministerio, que son Argentina Programa, Te Sumo, el Gabinete de Género y Desarrollo Productivo Verde, que me parece que machea perfectamente con el espíritu de trabajo de la Fundación, por supuesto, pero además con la mesa que nos acompaña y nos va a seguir de prestigiosos panelistas especialistas, tanto del sector público como del sector privado. Así que, una vez más, en nombre de la Fundación, muchísimas gracias y te escuchamos alrededor de estos 15, 20 minutos, Matías. Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación y por un tema tan estimulante, tan importante para discutir en Argentina. Me gustaría dividirlo en estos dos ejes que acabas de plantear. Primero, una reflexión más general. El mundo está viviendo hoy un proceso de cambios muy acelerados que tienen que ver, yo creo que con dos fenómenos que además se han intensificado con la pandemia. En primer lugar, todo este gran cambio, que es una revolución tecnológica que se ha iniciado hace por lo menos 15 años, que tiene que ver con la revolución 4.0, la cuarta revolución industrial, donde ya consolidada toda esta revolución de las tecnologías de informática y comunicaciones, ¿no? Que ya viene desde fines del siglo pasado, ahora se profundiza justamente con el ascenso de la automatización, la robotización, el trabajo en red, la nube, un montón de elementos donde hay un avance adicional que por supuesto genera desafíos enormes para lo que son los empleos, yo diría, del futuro y también del presente. Hay una reestructuración muy importante, donde yo quiero decir también que hay que tomarlo todo esto por supuesto, con la responsabilidad de los desafíos, pero sin las angustias que a veces se plantean de que, bueno, de que buena parte de los trabajos humanos se van a perder. Creo que se van a reconvertir, creo que va a haber nuevas oportunidades, y lo que está claro es que los países que no se suban a este tren van a tener problemas, ¿no? Es decir, que tenemos que tener programas. Por eso, para nosotros fue clave, cuando nos llegamos al gobierno veíamos que Argentina no había hecho prácticamente nada en materia de industria 4.0, más que algunos seminarios, por eso pusimos en marcha este año el Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0, que justamente lo que busca es reducir la brecha digital entre empresas grandes y pymes. En materia de empresas grandes había habido algunos avances, en pymes poco y nada, y estamos trabajando muchísimo en esto de digitalizar la actividad de las empresas. Trabajamos en la Ley de Economía del Conocimiento, que es fundamental para que una cantidad enorme de sectores, no solamente la del software, que tenemos una trayectoria muy positiva, donde prácticamente se multiplicó por 7 el empleo, se multiplicaron por 10 las exportaciones, desde la ley de software del año 2004 hasta la actualidad, pero también hay otros sectores, ¿no? Donde tenemos que trabajar fuertemente con oportunidades, como es la industria 4.0, el sector de robótica, audiovisual, el sector de la bio y nanotecnología. Es decir, ahí veo toda una serie de elementos donde esta revolución en curso tenemos que trabajar para que Argentina se inserte lo más exitosamente posible. Creo que estamos dando pasos importantes, y son también pasos que agregan oportunidades interesantes y novedosas, ¿no? Porque a lo mejor cuando hablábamos hace 10, 20, 30, 40 años de lo que significaba una inversión tecnológica,
esto implicaba necesariamente la necesidad de recurrir a una transferencia de tecnología de países más avanzados. Y hoy creo que es más significativo local, sumado a lo que son las nuevas tecnologías, la impresión, menor costo y mayor velocidad que en el pasado. Entonces creo que tenemos que aprovechar oportunidades y por eso cuando hablamos hoy en Argentina y en el mundo, estrategia, hace 20, 30 años, de migraciones masivas de inversiones de países desarrollados, insisto esto, ¿no? Por eso nuestra mirada estratégica, nuestros planes de desarrollo productivo 4.0, espectadores de una película donde habrá éxitos en otros países y seremos meros tomadores de tecnologías que además no tendremos dólares para poder comprarlas, ¿no? Por eso digo. Entonces nuestro planteo, a pesar de la pandemia, ha sido implementar este paquete de políticas de desarrollo productivo con pasos bien concretos y que permiten incluso que hoy, a pesar de la pandemia, nuestra industria hoy esté produciendo más que en la prepandemia. Esto no es casualidad, es fruto de una política productiva con más de 150 acciones concretas que hemos implementado en estos casi 2 años de gestión. Y yendo a tus más aire, pero digo, me parece que el dato de la pandemia no es un dato que debemos pasar por alto, porque esto es sin duda un hito, y creo que en la reacción del Ministerio, como en la Argentina en general, recién vos hacías referencia, bueno, no tener esa mirada más crítica o melancólica, sino la mirada sobre la oportunidad que esto significa, ¿no? Y nosotros hemos visto cómo el Ministerio, con estas 4 líneas que vas a describir, a pesar de la pandemia, como decíamos, genera una reacción inmediata, espontánea, pero que está llena de externalidades positivas, ¿no? Y hacer explícito cada uno de estos ejes, poniendo también a la par de los 3 vinculados con la producción, la perspectiva de género, me parece que es algo que hay que rescatar y revalorizar pensando en el futuro, pero también, como hacías referencia, mirado desde el presente, ¿no? Así que nada, quería como ampliar un poquitito y redondear esta idea que traías, y ahora sí te escuchamos en relación a estos 4 ejes. Bien, te agradezco la referencia y la consideración sobre este punto que es muy importante. La verdad que la pandemia ha generado muchos efectos negativos, está claro, no hace falta describirlo en extensión. También ha generado algunos pocos efectos positivos, y es que, entre otras cosas, ha acelerado la agenda digital. Nos ha obligado a aprender a teletrabajar, a comunicarnos por este medio. A lo mejor mucha gente ya lo hacía, pero más bien es una excepción. Hoy todos dominamos estas tecnologías de comunicación, se instala el teletrabajo con una ley que aparte está muy bien reglamentada y que permite ya avanzar en esta dirección, se afianza el comercio electrónico, se afianza el trabajo en redes, así que creo que hay cosas que nos permiten avanzar en esa agenda digital con mucha más fuerza. Y en ese marco, la verdad que uno de los sectores que más ha crecido en este tiempo es la economía del conocimiento, entre ellos el sector de la informática, que en los últimos tiempos ha generado 13.000 empleos en el último año, o sea, más de 1.100 empleos aproximadamente por mes. Este, con un desafío muy dinámico, muy demandante, somos muy competitivos en este sector. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos fuerza laboral bien entrenada, muy valorada en la región y en el mundo, y porque tenemos salarios que son buenos salarios para Argentina, pero terminan siendo competitivos respecto a los países más desarrollados del mundo. Con lo cual acá hay una oportunidad enorme.
y claramente aquí la materia prima de este sector es el recurso humano que se forma, que está calificado. Y nuestro objetivo central en esto es que en esta década podamos duplicar la fuerza laboral, que hoy está en un sector en 125.000 empleos, y terminemos en 2030 con 250.000 empleos en el sector de software, y que podamos hacer algo parecido con el resto de los servicios basados en conocimiento, e irnos también ahí a unos 300.000 empleos, es decir, poder estar arriba de 500.000 empleos en este sector. Empleos calificados, muy bien remunerados, conectados con el mundo. Y la realidad es que para eso hace falta una estrategia de formación. Por eso nos propusimos formar cerca de 200.000 chicos y chicas de todo el país, y la verdad que vamos muy bien. Se han anotado ya 750.000 personas en todo el país, realmente mostrando el interés que esto tiene. Es una política de Estado, ¿no? Empezamos con un programa piloto el año pasado, en plena pandemia, contarles experiencias puntuales, como lo que ocurrió en Concordia, donde la mayoría de los chicos consiguió trabajo. Aparte de esto, lo que tiene es un alto grado de éxito, incluso en el corto plazo, ¿no? Los chicos que se forman, chicos y chicas, consiguen un empleo con mayor facilidad. La ley de economía del conocimiento genera incentivos a las empresas, también tiene exigencias. Se exige invertir en capacitación, en I+D. Bueno, acá hay una oportunidad de decir, Argentina Programa forma, da el primer paso en formación para la programación, y se complementa con las inversiones que tiene que hacer la empresa que está dentro del marco de la ley de economía del conocimiento. Así que acá tenemos una política que es sumamente virtuosa, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Enseñarle a pescar a los chicos y a las chicas en todo el país. Y la verdad, te digo, un día me gustaría compartir con ustedes testimonios de chicos, chicas que les cambió la vida, algunos que hasta incluso dijeron, voy a estudiar en la universidad una carrera de informática, tomaron la decisión, otros que rápidamente se engancharon con un laburo. Y para complementar esto, lo que hicimos fue implementar una tarjeta Argentina Programa, donde los chicos que van avanzando, que aprueban los primeros cursos, le damos una tarjeta que tiene un monto que les permite comprarse una computadora, acceder a conectividad. Así que la verdad que esto es lo que siempre hablamos, cuando hablamos de basta de planes. Argentina no sale adelante con planes, los planes son para la emergencia. Bueno, esto es todo lo contrario, esto es invertir desde el gobierno nacional a largo plazo en capacitación para tener una fuerza laboral capacitada en programación para conseguir un trabajo para el cual hay empresas que están demandando. Así que es realmente un círculo completamente virtuoso, es sacar a chicos que por ahí hoy están en una situación compleja y ofrecerles una oportunidad muy clara, laboral, en empleos que son del presente y del futuro. Esto realmente es lo que Argentina necesita consolidar para ser la plataforma tecnológica fuerte de América del Sur que aspiramos como gobierno, y espero como país consolidar en esta década, de la década del 20, de este siglo XXI. En segundo lugar, hacías referencia al gabinete de género. La verdad que desde que empezamos la gestión nos propusimos trabajar en serio el problema de género, porque la verdad que cuando uno mira el mundo productivo, el mundo laboral, hay brechas de género que son significativas, brechas salariales, las mujeres objetivamente en promedio, considerando horas trabajadas, remuneraciones, formación profesional, vemos una brecha salarial significativa. Vemos sectores altamente masculinizados en la industria. 3 de cada 4 personas que trabajan son varones, cuando no hay ninguna razón objetiva, no es que hay alguna razón biológica que lo justifique. Cuando vemos las empresas industriales en Argentina, menos del 10% están lideradas por mujeres, y nuevamente no hay ninguna razón objetiva que así lo amerite. Y cuando uno mira el nivel educativo de las mujeres y varones en el mercado de trabajo, vemos que las mujeres tienen mayor nivel educativo en promedio, con lo cual estas brechas no deberían existir en absoluto, no hay ninguna razón objetiva para que esto ocurra. Y la verdad que lo que nosotros quisimos fue no hacer un elemento testimonial. Dijimos, no vamos a crear una dirección de género como para cumplir. Dijimos, vamos a crear un gabinete de género donde vamos a involucrar a todas las áreas del Ministerio de Desarrollo Productivo para que implementen programas, los monitoreemos, los ejecutemos con perspectiva de género. Y allí hay financiamiento en condiciones especiales para emprendimientos de mujeres. Allí tenemos un seguimiento estadístico que busca justamente ir poniendo líneas de base cómo evoluciona el mercado laboral y cómo evoluciona la producción en materia de objetivos de género, y hay un acompañamiento especial y trabajo en sectores masculinizados como la industria, la minería, justamente para modificar esta realidad. Y la verdad que bueno, estamos
satisfechos. Dentro de unos días vamos a presentarlos, vamos a invitar a que lo vean, una presentación con los resultados obtenidos en este primer año del Gabinete de Género de Desarrollo Productivo, justamente en el objetivo de trabajar en serio, de verdad, no testimonialmente, en temas de brechas de género. Y para redondear este punto también mencionar que estamos trabajando junto al IRAM, junto al INTI, en lo que es una norma IRAM que tiene que ver con prácticas, una norma de calidad vinculada a prevención de violencia por motivo de géneros en el ámbito laboral, y generar esquemas de igualdad de oportunidades en los ámbitos productivos, justamente para generar políticas de Estado, ¿no? Es decir, no tener reacciones espasmódicas, sino decir, bueno, generemos herramientas que permitan cambiar la cultura empresaria, la cultura productiva, la cultura laboral en Argentina. Generar cambios profundos de base que nos permitan mirar el futuro con otra perspectiva. Esto, para redondear lo que tiene que ver con el gabinete de género, el tercer punto que quería comentar es el plan Tesumo. El plan Tesumo lo hemos lanzado hace poco tiempo y también con la idea de que sea una política de Estado y está focalizado más que nada en el problema de los jóvenes. Cuando uno mira la problemática del desempleo en Argentina, vemos que el principal foco está en los jóvenes. 1 de cada 2 desocupados en Argentina es un joven o una joven de menos de 30 años. Es decir que claramente este problema, que sin duda es importante, está especialmente focalizado en ese mundo. Y también, nuevamente, hablando de género, cuando desagregamos esta información entre varones y mujeres, vemos que las que peor la llevan son las mujeres jóvenes. Ahí el desempleo es casi el doble que en el caso de los varones jóvenes, que ya de por sí es más alto que el promedio del mercado laboral. Por eso, digamos, tenemos que generar incentivos concretos para que las pymes contraten fuerza laboral joven, que le den la oportunidad a los más chicos. Y ahí salimos muy fuerte con el programa Tesumo, que es un plan que está dando resultados. Lleva su tiempo porque, nuevamente, ¿no? El objetivo es generar un esquema que se pueda consolidar, que no sea simplemente una cuestión de corto plazo. Este es un plan que tiene 2 grandes componentes, o 3 mejor dicho, uno que es entrenamiento laboral, un segundo que es una vez que el chico o la chica pasó esa primera parte de formación, que puede durar 30 a 60 días, le tiene que ser rápido, e ingresan en el puesto laboral a trabajar ya con un trabajo formal, ahí estamos cubriendo con un subsidio entre el 55 y el 70% del costo laboral, es decir, estamos dando un subsidio, un incentivo muy fuerte para que las pymes contraten a estos chicos y esas chicas dentro de sus planteles laborales. Y finalmente también se agrega como otro elemento la reducción de los aportes patronales, un 90%, en el caso de varones 95% de mujeres. Y te decía que el subsidio va entre el 50 y 70%, porque el subsidio es mayor si se contrata a una mujer, y también es mayor cuanto más chica es la empresa. Si se va reduciendo, si es varón, o si la empresa es pequeña o mediana. Pero en todos los casos es un incentivo muy fuerte a contratar chicos y chicas dentro del mundo de las pymes. Y para redondear la pregunta, me gustaría referirme al Plan de Desarrollo Productivo Verde, que también es algo que hemos puesto mucha expectativa, hablando de presente y de futuro. Y estamos muy contentos con esto, porque es un plan donde buscamos que Argentina pueda insertarse seriamente en una transformación de su estructura productiva, pensando, por un lado, en cómo reconvertir algunas actividades productivas que hoy generan efectos contaminantes y que la puedan reconvertirse con cambios tecnológicos positivos, y por otro, cómo ingresar en las nuevas tecnologías del futuro, un futuro que requiere indefectiblemente cambios para combatir de verdad el problema del cambio climático. El problema del cambio climático tiene varios ejes. El principal, sin duda, tiene que ver con energía, con los combustibles fósiles, con los sistemas de transporte que usan combustible fósil. Y en esto creo que hay 2 posturas extremas y otra que es la nuestra, que es la del desarrollo productivo verde. Las extremas son, una es el negacionismo, una es decir, no existe este problema, y así nos va, y así vemos cada vez más problemas climáticos y más problemas ambientales. La otra más extrema, por otro lado, es pensar que esto se resuelve con un cambio drástico, donde directamente se modifique radicalmente
las condiciones de vida de la población y dejemos de usar computadoras porque requieren minería, o dejemos de usar vehículos porque requieren combustible fósil, y es pensar en el medio una transición ecológica, y eso es el Plan de Desarrollo Productivo Verde. ¿Qué es transición ecológica? Es reconvertir, llevará tiempo, llevará 1, 2, 3 décadas, reconvertir las tecnologías contaminantes por otras que no lo sean, reconvertir los sistemas de transporte y generar energías limpias. Y Argentina tiene todas las condiciones para ser parte de esa revolución verde. ¿Por qué? Porque tenemos recursos estratégicos para esta revolución verde, hablamos de litio, que es un recurso mineral clave para la acumulación y generación de vehículos eléctricos que sean cero contaminantes, porque tenemos los mejores vientos, los mejores soles para producir energía solar, energía eólica y otras energías renovables, no contaminantes, y porque, como anunciamos hace pocas semanas, esa energía renovable se puede transformar por un proceso industrial en hidrógeno verde, que es el combustible del futuro, también que nos permite pensar en sistemas de transporte que generen cero emisiones contaminantes. Y todo esto Argentina tiene mucho para jugar. De hecho, anunciamos hace pocas semanas una inversión internacional que es la más importante que ha anunciado Argentina en este siglo XXI, donde Argentina tiene la oportunidad de producir en el país este combustible del futuro, de tener toda una cadena productiva nueva con cerca de 50.000 nuevos puestos de trabajo, y al mismo tiempo hacer un aporte de verdad al problema del cambio climático. Es decir, de Argentina, por eso digo, lo vemos como un círculo virtuoso esto. Argentina puede ser, y creemos que está en condiciones, y por eso nuestro énfasis en el Plan de Desarrollo Productivo Verde, un productor, un generador de los nuevos empleos del futuro, de las actividades que van a combatir de verdad, no con palabras, de verdad, con cambios productivos, tecnológicos, el problema del cambio climático. Así que, en resumidas cuentas, me pediste tratar de resumirlo en 20 minutos, creo que lo estoy cumpliendo. Esos son los 4 ejes que me planteaba respecto al futuro, que empieza hoy, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Uno para mucho el futuro, pero si no empieza hoy con políticas concretas, se convierte en un ejercicio académico. De la función pública necesitamos implementar ya estos programas, y por eso están todos en marcha. Todo esto que estoy diciendo son planes que están funcionando, son planes que ya tienen inversiones públicas y privadas, que es la forma que lo concebimos. Nada de esto se resuelve solo con el mercado, ni solo con el Estado. Es justamente una buena articulación entre ambos sistemas de funcionamiento de la economía, con lo que vamos a lograr los objetivos que planteamos. Obviamente, todo esto partiendo de un escenario difícil, porque venimos de la doble crisis, de lo que significó la crisis financiera 2018-2019, y sobre esto el COVID-19. Pero, insisto, nada de esto nos detuvo en anunciar y poner en marcha las nuevas políticas que pensamos que Argentina necesita, no solo para reactivar, sino para pensar el desarrollo de lo que se viene en el mundo. Matías, la verdad, perfecto. Muchísimas gracias, esencialmente porque sabemos que estás muy ocupado, justamente poniendo en marcha estas cuestiones que no se enuncian, sino se ejecutan, y abordaste todos los temas de la mesa que va a seguir hacia el empleo del futuro y los jóvenes, pero también con el desarrollo productivo verde nos das letra para el evento de la tarde que habla de la agenda ambiental, ¿no? Así que de esta manera podemos usar tu entrevista para más de uno de los objetivos de esta edición del Foro Metropolitano. En nombre de la Fundación, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, saludos a todos, y bueno, espero que salga muy bien este evento. Mucha suerte. Hasta luego. Bueno, bienvenidos una vez más. Ahí están Matías y Paula sumándose. En nombre de la Fundación quiero agradecer la participación en esta mesa hacia la inserción laboral de los jóvenes, de Leonardo Di Pietro, secretario de Empleo de la Nación, de Matías Weiss, responsable de políticas públicas de la empresa Uber, de Paula Cotto, directora ejecutiva de Chicas en Tecnología, y de Mónica Sladonia, directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert. Este panel va a estar moderado por Darío Romano. Darío es coordinador de área de trabajo y producción del Centro de Estudios Metropolitanos. Así que bienvenidos, gracias por participar.
Yo me voy a poner en modo oculto por si Darío tuviese algún inconveniente con su internet, que bueno, estas cosas son de las externalidades negativas de la pandemia. Cuando estábamos todos en un salón, estábamos en el mismo espacio, pero si se cortara, bueno, aparezco para seguir moderando la mesa, pero el especialista es Darío. Darío, te doy la bienvenida. Sabemos que Leonardo también tiene compromisos y para poder cumplir con lo estipulado en la agenda. Así que de mi parte nada más. Muchas gracias a todos por participar y te doy la palabra, Darío. Bueno, muchas gracias, Gastón. Si se llega a cortar, estate ahí atento porque estaba con algunos problemitas, pero bueno, creo que ahora se solucionaron. Bueno, nada, a ver, esta problemática en general, el desempleo joven siempre, digamos, tiene o reviste, digamos, mucho interés por parte de la sociedad y yo creo que sobre todo a partir de lo que pasó el año pasado, ¿no? Es decir, la pandemia puso de relieve muchísimas problemáticas, algunas que estaban un poco más escondidas, digo, problemáticas socioeconómicas que tenía la sociedad argentina, y bueno, entre ellas el desempleo joven, sin lugar a dudas, fue una problemática que se agudizó, ¿no? El año pasado. Esto generó que parte de la sociedad y sobre todo el Estado ponga foco de atención en este problema. Bueno, se han generado algunas políticas, inclusive el ministro Culfas recién nombró algunas. Y a mí me gustaría contextualizar con algunos números que hemos generado en el Centro de Estudios Metropolitanos para contextualizar cuál es la problemática o cuáles son los números y las estadísticas que hay en torno al desempleo joven, ¿no? Lo primero que podríamos decir es, bueno, obviamente el segmento o la franja etaria que va de 18 a 30 años tiene una tasa de desocupación que es sumamente importante. Según datos del segundo trimestre de este año, el 18,7% de los jóvenes están desocupados. Este número casi que triplica a la tasa de desocupación de los adultos, ¿sí? Es decir, los que son mayores a 31 años, y si uno hace un recorte en 18 a 24 años, casi que cuadruplica, digamos, la tasa de desocupación, ¿no? Esto creo que nos hace o pone en evidencia la brecha existente cuando hacemos el cruce por franja etaria y dimensiona un poco la problemática que tiene el desempleo juvenil en nuestro país. El segundo elemento que me parece importante y que lo hemos visto sobre todo el año pasado es la fragilidad que tiene el empleo joven, ¿no? Digamos, en números duros de la pandemia, en el segundo trimestre del año pasado, la tasa de desocupación de jóvenes pasó del 20 al 26%. Uno de cada 3 empleos perdidos fueron de jóvenes y casi que se perdieron 1 millón de empleos, ¿sí? En este sector. Esta fragilidad tiene que ver en general con una precariedad o cierta precariedad que tienen los empleos dentro de esta franja etaria y particularmente por los altos niveles de informalidad. El año pasado, en datos de antes de la pandemia, casi el 50% de los jóvenes tenían trabajos que eran informales, ¿no? Entonces, sobre todo en los últimos 2 años del gobierno de Cambiemos y el año pasado a raíz de la pandemia, vemos cómo ciertas crisis o cuando hay una crisis socioeconómica, eso impacta en algunos segmentos de la sociedad, especialmente en el desempleo joven. Entonces me parece que esta es una perspectiva, digamos, a tener en cuenta. Y luego lo otro que podemos evidenciar o ver con claridad en este segmento o en esta franja etaria es cómo se van acumulando, cómo van impactando, digamos, ciertas desigualdades que hay en nuestro mercado de trabajo, ¿no? Vemos cómo, por ejemplo, durante la pandemia, los chicos o la franja etaria de 18 a 24 años, el 40% perdió su puesto o su empleo. Si a esto le agregamos la variable de género, vemos que entre los jóvenes de 18 a 24 años, las mujeres,
perdieron el 48% de los empleos que tenían en ese entonces. Si lo pasamos o lo cruzamos por un criterio socioeconómico, vemos que los jóvenes ubicados en los deciles de menos ingresos, del 1 al 3, perdieron el 34% de sus empleos, mientras que los deciles más ricos solo el 3%, ¿no? Acá vemos cómo la desigualdad socioeconómica en los jóvenes también impacta mucho. Y obviamente aquellos jóvenes con menor nivel educativo perdieron o han perdido mucho más empleo que aquellos que tienen secundario terminado o ya están avanzados en algún nivel educativo terciario o universitario. Así que bueno, este es un poco el panorama, digamos un poco el contexto, en qué situaciones se encuentra el desempleo joven en Argentina. Y bueno, por eso me parece importante o muy interesante el panel que armamos para este encuentro, porque podemos tener un poco las miradas tanto del Estado, de las empresas, como de la sociedad civil, ¿no? Entonces, una de las preguntas que a mí me gustaría dejarles como disparadora a quienes van a exponer es: ¿cuáles creen que es el desafío del Estado, del sector productivo y de la sociedad civil en su conjunto para atravesar la actual situación de emergencia? Yo diría que está atravesando el empleo joven en nuestro país. ¿Y cuáles creen que deben ser las políticas públicas inmediatas, ¿sí?, para paliar esta emergencia, pero también aquellas de mediano y largo plazo, ¿sí?, para lograr un desempleo joven, yo diría, socialmente aceptable, ¿no? Así que bueno, estas son algunas de las preguntas generales, disparadores, y luego seguramente iré haciendo algunas preguntas más concretas a cada uno de los panelistas. Para arrancar, vamos a empezar por Leonardo Di Pietro. Él es secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de Nación, así que Leonardo, te escuchamos. Gracias, Darío. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un gusto poder estar presente en estas jornadas que apuntan a ser magníficas. Y además recalcar algo de lo cual estoy absolutamente convencido. Este intercambio entre lo público y lo privado, entre la sociedad civil y el Estado, entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, siempre aportan lecciones, siempre aportan comentarios, siempre aportan ideas que son muy importantes para quienes estamos en la función pública al fin de alimentarnos respecto a la posibilidad de perfeccionar planes, perfeccionar programas, ver qué acciones se pueden hacer mejor en función de los problemas sobre los cuales estamos conviviendo, con los cuales estamos conviviendo todos. Primera cuestión, Darío, estimados compañeros, digo, absolutamente de acuerdo con el diagnóstico y las cifras, con lo que ha comentado por un lado el ministro Culfas, pero además recién con el raconto que has hecho, Darío, respecto a la problemática de los jóvenes, ¿no es cierto? No sé si a lo mejor me lo perdí, pero digamos, una cuestión que yo añadiría respecto a la situación compleja del mundo de los jóvenes y sobre todo el mundo de los jóvenes vulnerables, ¿no es cierto? Sobre todo en la edad en el grupo etario de entre 18 y 24 y 25 años, extendido hasta los 30, es que muchos de ellos han sufrido un desgranamiento de la educación secundaria. Argentina tenía cifras no muy buenas. Argentina prepandemia tenía cifras que rondaban entre el 34 y el 36% de desgranamiento, de abandono de la educación secundaria por parte de los jóvenes. Y si bien ahora no hay cifras totales, concretas, reafirmadas, todos estimamos desde el área de educación, desde nosotros, las charlas con las provincias, que muy probablemente el año pasado, a principio de este año, ha habido un desgranamiento de alrededor del 50 o superior al 50%. O sea, tenemos una cantidad de chicos y de chicas que han abandonado lamentablemente la educación
secundaria, con lo que conlleva esto, y en ese sentido, digamos, desde el lado del Ministerio de Educación Nacional, desde el lado del Ministerio de Educaciones provinciales, están haciendo esfuerzos para poder reinsertarlos, generándoles estímulos y acompañamientos necesarios. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo hemos tenido desde hace muchos años, pero fundamentalmente desde el 2015 en adelante, con un financiamiento del Banco Mundial, un programa de jóvenes por mejor y mayor trabajo. Programa que desde el punto de vista del financiamiento internacional concluyó el 30 de julio de este año, pero que el programa continúa, más otras iniciativas que les voy a comentar a continuación, pero que nos han dejado lecciones que son sumamente importantes. En el transcurso desde mediados del 2015 hasta que finalizó el programa, pasaron bajo el programa aproximadamente 785.000 jóvenes, hombres y mujeres. En realidad más mujeres, porque pasaron, el 53% fueron mujeres que pasaron por este programa. Y este programa, que se caracterizó fundamentalmente, se sigue caracterizando por generar instrumentos de acompañamiento en orientación laboral, en capacitación, en tutorías, en programas de entrenamiento para el trabajo, en programas de inserción laboral dirigidos a estos jóvenes, ha dado algunos resultados sumamente interesantes que de alguna forma vos mencionabas algo, Darío, y también Matías mencionaba, que es que aquellos jóvenes que han pasado por algún tipo de prestación, de capacitación, de formación profesional, de entrenamiento por el trabajo, haciendo comparación con grupos testigos, como hemos hecho nosotros evaluaciones de impacto del programa, la relación de inserción en un trabajo formal es una relación sumamente interesante. 4.71 de los varones con A1 han tenido inserción laboral respecto a aquellos que han pasado por algún tipo de prestación de formación profesional o de orientación laboral con respecto a aquellos que no habían pasado con respecto a eso. Y en el caso de las mujeres el resultado apunta un poquito más alto porque es 5.11. O sea, promedio, cada 5 jóvenes que se han capacitado, que han pasado por algún tipo de prestación, se ha posibilitado la inserción en el mundo laboral, digamos, a diferencia de aquellos que no lo han hecho. Con lo cual, esto nos da, es una de las mencionadas lecciones aprendidas que tienen que tener todos los programas, es una lección importante, que es, debemos acompañar a los jóvenes, obviamente generando incentivos en las empresas para que reconstruyan su posibilidad de trabajo. Y cuando hablo de incentivo a las empresas, estoy hablando de empleo registrado. Nosotros, digamos, desde el ministerio no colaboramos, no damos incentivos a empresas que contraten en negro o que no contraten con trabajo registrado, y después podemos hacer algunas menciones a este tema. Digamos, es sumamente importante facilitarle a los jóvenes programas de capacitación y de formación profesional, digamos, que suplan, aunque sea parcialmente, y mientras hacen algún proceso de reinserción en el ámbito de la educación, digamos, o sea, teniendo siempre como telón de fondo la posibilidad que se reinserten en la escolaridad secundaria, proveerles de una formación profesional que les facilite su inserción en el mundo del trabajo. Y esto lo estamos haciendo nosotros a través de nuestro programa. No es que el Ministerio lo hace solitariamente o individualmente, siempre lo hace asociado a organizaciones gremiales, lo hace asociado a cámaras y empresas, lo hace asociado a la sociedad civil, a organizaciones de la sociedad civil,
y tenemos varios, muchos ejemplos de mucha continuidad en acciones de formación profesional orientadas fundamentalmente a jóvenes, tanto chicos como chicas desocupados a lo largo y a lo ancho del país. También el Ministerio de Educación está trabajando de manera interesante a través de las universidades públicas con respecto a formación profesional, formación en oficios. Cuando el actual ministro Jimmy Persig, en la gestión inmediatamente anterior, era el secretario de Políticas Universitarias, trabajaron y lanzaron un programa que está teniendo mucha participación de jóvenes a través de las universidades públicas privadas, que son dar cursos por parte de las universidades subcurrícula universitaria, o sea, son cursos de formación profesional, son cursos de formación en oficio, de capacitación, dirigidos, focalizados a jóvenes desocupados, o sea, y sin educación secundaria. O sea, no están solicitando como como es una solicitud para cualquier estudio de grado en una universidad, el hecho de la terminalidad educativa, sino que han generado ámbitos de formación, ámbitos de capacitación orientados hacia aquellos que han abandonado los estudios secundarios o simultáneamente están tratando de recuperar el estudio secundario. Y acá también las cifras son alentadoras, tanto para ellos, tanto para nosotros, la formación profesional, la capacitación, la orientación, el tutelaje, que es un aspecto sumamente importante, da resultados sumamente interesantes y positivos. Hay un aspecto que nosotros estamos tratando de potenciar y ver de qué forma podemos lograr una mayor participación de lo que sea en lo que podríamos llamar tutores o acompañantes a futuro. En general es un componente que requiere de un financiamiento alto, por eso no es tan común, pero en nuestra experiencia, tanto en nuestras agencias territoriales del Ministerio, que hoy son aproximadamente 50, 52 agencias a lo largo y a lo ancho del país, como las oficinas de empleo, en el caso de que acompañan de manera dinámica a los jóvenes, logran mucho mejores resultados. Los jóvenes acompañados, tutelados, por eso nuestro programa de empleo joven, entre una de sus prestaciones / obligaciones, posibilidades que se les daba era el hecho de que pasaran periódicamente por la oficina de empleo para poder charlar, conversar, intercambiar ideas con los compañeros y compañeros que manejan las oficinas de empleo, que son municipales, no son del ministerio, porque ese acompañamiento ayuda mucho en términos de conocer oportunidades, de ver acciones, de ver de qué forma podemos facilitarlo. Y por el otro lado, como decía Matías, digamos, estamos trabajando también en incentivos a través de nuestros programas de entrenamiento para el trabajo y nuestro programa de inserción laboral. Nosotros como ministerio también participamos en el programa Te Sumo, digamos, en ese programa lo administramos y lo coparticipamos con el Ministerio de Producción y ahí lo que tratamos es de juntar a los jóvenes con terminalidad educativa y próximamente sin terminalidad educativa, con demandas del mundo pyme o del mundo micropyme, dando incentivos a las empresas para que tanto puedan hacer un entrenamiento para el trabajo de hasta 6 meses o tanto puedan tomar, o sea, hacer una inserción efectiva con los estímulos de colaborar en el salario y de las distracciones, de las reducciones a los aportes patronales respecto a quienes toman. Leonardo, perdón, ya estás en 10 minutos, así que perdón, era no, para avisarte. discúlpame. Bueno, y nuestros programas de entrenamiento para el trabajo y nuestros programas de inserción laboral, digamos, los seguimos manteniendo con incentivos monetarios, con incentivos dinerarios para poder facilitar la inserción de los jóvenes.
una sola frase, también estamos trabajando fuerte con desarrollo social en la reconversión de los trabajadores de planes sociales, en este caso del potenciar trabajo, y entonces estamos haciendo acuerdos sectoriales con el mundo de la construcción, con el mundo de la gastronomía, en donde nosotros damos formación, el potenciar aporta el salario social que conlleva en sí mismo, más las reducciones patronales para que empresas del mundo de la construcción, para que empresas del mundo de la gastronomía, de la hostelería, tomen, convoquen a trabajadoras y trabajadores de este programa y vayan posibilitando un tránsito entre el plan social y el trabajo registrado. Disculpen que les haya pasado el tiempo. No, gracias, Leonardo. Bueno, después ahí se me ocurren varias preguntas para hacerte también. Después te voy a consultar sobre el nuevo portal que ha lanzado el Ministerio de Trabajo, el nuevo portal de empleo, que también me parece que es una herramienta importante, sobre todo para los jóvenes. Bueno, continuamos con Matías Weiss, que es Head de Políticas Públicas de la empresa Uber. Bueno, Matías, nos gustaría conocer un poco tus impresiones y opinión desde el lado empresario sobre la temática en cuestión. Gracias, Darío. Gracias, Gastón, por invitarnos y dejarnos participar acá y tratar de aportar desde nuestro lugar nuestra visión. Sin lugar a dudas, comparto mucho de lo que se dijo anteriormente respecto a los desafíos que se presentan en materia de requisitos, en materia de niveles de formación, en materia también del impacto de la crisis económica que tienen que afrontar los jóvenes. Sin lugar a dudas, todos puntos que son los cuales hay que trabajar. Creo que hay un elemento que me gustaría agregar a ese escenario también planteado tanto por el ministro como por Leonardo, que creo que es también la complejidad de una estructura estricta mirando al mundo del que veníamos, respecto al mundo del trabajo, con nuevos escenarios a futuro y con nuevos escenarios ya en el presente respecto a las posibilidades que ofrecen las plataformas y otras empresas que traen nuevos desafíos, pero que sin lugar a dudas también plantean un nuevo escenario en el mundo del trabajo que hay que afrontarlo, ¿no? Entonces, digo, sumo también a eso cómo hay esta convivencia o esta transición en este mundo de un mundo del trabajo formal, estructurado en 8 horas, quiero decir, a un mundo por ahí más variable donde la gente puede entrar y salir, puede tener múltiples actividades, puede trabajar para distintas plataformas o actividades que vienen a solucionar eso. Y ahí creo que desde nuestro lado lo que vemos es que las empresas de tecnología y las plataformas han sido generadores de este proceso de transformación y también han de alguna manera empoderado a que las personas puedan determinar cómo, cuándo trabajar, ofreciendo al mismo tiempo nuevas oportunidades que se presenten en esas realidades, ¿no? En nuestro caso, lo que vemos es servicios que se ofrecen para que las personas puedan adaptar el mundo del trabajo a su realidad. Esto tenga que ver con las tareas de cuidado, con tareas de estudio, y cuando hablamos del público joven, vemos acá un lugar de mucha oportunidad y mucha convivencia entre quienes están haciendo sus primeros pasos en el mundo del trabajo y al mismo tiempo se están formando, están estudiando o están concluyendo estudios. Y creemos que ahí hay sin lugar a dudas una confluencia que viene, digo, es una confluencia que está hoy reflejada en términos numéricos de nuestro lado. Hoy tenemos en Argentina, tenemos más del 20% de jóvenes menores de 30 años que manejan con la aplicación, y en otros mercados, digo, en algunos lugares específicos, ese número ha crecido, como por ejemplo en Mendoza, donde hay más del 40% de jóvenes menores de 30 años que manejan con la aplicación. Digo, esto también se adapta mucho a la realidad de los distintos lugares donde operamos, pero creo que hay, sin lugar a dudas, una oportunidad y hay un lugar de interés de los jóvenes para hacer uso de las plataformas. Y creo que esto viene también, digo, no viene esta discusión sin algunos ejes sobre los que hay que trabajar y sobre los que tenemos que
que trabajar entre todos, ¿no? Que es como este trabajo independiente, que busca tener cierto nivel de accesibilidad, de flexibilidad, pero también de protección, confluye con una nueva visión, ¿no? Hoy, digo, para dar un ejemplo, a nivel global hay 3.5 millones de personas que manejan con nuestra plataforma, y esto se interpreta en cada lugar con distintos marcos normativos. Ahora, lo que buscamos, y sobre todo mirando a los jóvenes, digamos que muchas veces la experiencia es un obstáculo para acceder al mercado de trabajo, es que esto sea un mundo accesible, o sea, que haya mucha accesibilidad, mucha facilidad para manejar. Y esa accesibilidad es lo mismo, es lo que le da dinamismo a las plataformas. Digo dinamismo porque alguien que necesita generar un ingreso pueda rápidamente acceder a este mundo, generar ingresos, permanecer, manejar la cantidad de horas que necesite, siempre obviamente respetando los parámetros de seguridad y determinadas normas que establecemos como límite para que una persona no pueda manejar más de 8 horas de corrido. Y que ese acceso fácil a este mundo del trabajo también venga de la mano de una protección, digamos, venga acompañado por protección que le permite a esa persona tener tranquilidad a la hora de desempeñar esa actividad. Y a nosotros todo esto también nos impulsa, digo, el desarrollo de esta autonomía, esta accesibilidad, también nos impulsa permanentemente trabajar adaptándonos, ¿sí? Y transformándonos. Esta es una compañía, en nuestro caso, que se ha convertido mucho en el tiempo, y esa conversión también ha tenido que ver mucho con la escucha de las personas que han hecho uso de la aplicación para generar ingresos. Y para ir, por ejemplo, en un caso muy concreto que hemos trabajado, que también va de la mano con la agenda, que es el tema de género, cómo la plataforma puede ser una oportunidad para la igualdad de género, para la libertad también y la posibilidad de las mujeres de acceder. Tenemos en general un porcentaje bastante alto de mujeres conduciendo, pero también en el tiempo hemos escuchado tanto el interés de conductoras como el interés de las usuarias de poder compartir el auto con una mujer. Entonces, ese interés, ese impulso nos ha llevado también a convertir, digo, de la tecnología una aplicación donde puede haber mujeres que puedan elegir ser conducidas por mujeres, o al revés, que pueda tener la oportunidad de decir, bueno, yo solo quiero manejar para mujeres. Pero digo, este es uno de los tantos puntos en los cuales la tecnología se va adaptando, ¿sí? Y de nosotros tenemos esa capacidad de hacer. Y por ahí, para mostrar un poco esto, como plataforma, nuestro desafío es, nosotros tenemos mucha gente que ingresa y egresa en la plataforma, y mucha gente que trabaja a menos de 20 horas a la semana. Esto quiere decir que en muchos casos la tecnología sigue siendo, que la tecnología puede ser un lugar de trabajo de suplemento para otra cosa, como también para otra actividad en otra plataforma, y lo vemos permanentemente, que hay conductores y conductoras que eligen manejar con nuestra plataforma, y también eligen trabajar con otra plataforma. Y esto, sin lugar a dudas, genera un gran tema, que es esto, bueno, cómo una persona puede trabajar para múltiples plataformas, de manera segmentada, de manera integrando horas de un lado y de otro, y cómo eso también se traduce en la protección, cómo eso se traduce en la formalización, cómo acompañamos ese proceso en este mundo con los caminos de protección y de formalización. En ese sentido, digo, de nuestro lado, todos los conductores le exigimos que tengan monotributo, que es una categoría específica que es de transporte, digo, como un primer camino a la formalización. Lo que hemos descubierto desde nuestra llegada hoy, donde hemos tenido más de 400.000 conductores manejando desde 2016, es que para muchas personas esta es una primera experiencia de formalización, y donde las plataformas tienen un rol también de formalizador para ese primer empleo, que sin lugar a dudas también es uno de los grandes desafíos. Entonces creo que hay un desafío a la pregunta de cómo podemos trabajar coordinadamente entre el sector público, el sector privado, las organizaciones, en pensar este nuevo mundo. Un poco lo que nosotros planteamos es este mundo tan dinámico, tan diverso, ¿sí? donde la gente hace uso de manera parcial de las plataformas o de manera completa, pero todo eso puede convivir bajo un mismo régimen. Nosotros entendemos que hay una discusión a nivel global sobre esto, que hay una discusión a nivel global también porque las plataformas se han convertido en una fuente de oportunidades para la gente, y sin lugar a dudas para el mundo joven, y entendemos que eso es parte de un proceso de discusión que tiene que plantearse mirando al futuro, mirando a la realidad de hoy, pero sobre todo mirando al futuro y a los nuevos modelos de empleo, y cómo eso puede confluir en esa visión de futuro más que una visión de pasado, de cómo era el mundo del trabajo anteriormente, y cómo podemos generar un nuevo espacio
con acceso, con protección y con capacidad de adaptación para este nuevo mundo que ya emergió, que es una realidad y que sin lugar a dudas es un lugar elegido por las personas. Por ahí, digo, también nosotros hace muy poco hicimos algunos estudios en términos de impacto económico, cuánto generan conductores, y nos gusta también mucho exponer que las plataformas somos un lugar donde quien se quedó sin trabajo hoy, mañana puede salir a manejar y generar un ingreso, y ese tal vez es un trabajo temporal, tal vez es un trabajo a tiempo completo, pero es un lugar donde la persona puede elegir. O tal vez tiene una necesidad específica y en pos de esa necesidad necesita generar un ingreso. Y acá creo que hay un lugar de mucha disrupción, porque antes para un trabajador que tenía un trabajo de 8 horas era muy difícil encontrar un complemento. Y ahí me parece que sin lugar a dudas las plataformas tenemos un rol que estamos ocupando muy bien, que estamos generando esas nuevas posibilidades de adaptación. Así que, digo, abriendo un poco y sin abusar del uso del tiempo, generar esta discusión sobre, hay una problemática, los jóvenes tienen un espacio en las plataformas son un lugar muy diverso, y sin lugar a dudas también ese trabajo que crece en las plataformas está generando nuevos debates en torno a estos puntos, ¿no? El acceso, la protección, cómo las regulaciones pueden mirar a esto y cómo podemos trabajar conjuntamente para que esto siga creciendo y dar respuestas de ya a las necesidades que hay en la sociedad. Bueno, gracias Matías, cumpliste exactamente con los 10 minutos. Bueno, pasamos ahora a darle el espacio a Paula Coto, de la Asociación Civil o Fundación Chicas en Tecnología, que bueno, algo estuve googleando, pero bueno, estaría bueno que también nos cuentes un poquito de qué trata esa experiencia. Así que te escuchamos, Paula. Bueno, Darío, muchísimas gracias por la palabra y muchas gracias también a Gastón y a todo el equipo de la Fundación Metropolitana por, en primer lugar, la invitación, pero también por generar espacios valiosos como este para poder conversar, reflexionar y bueno, abocarnos todos a ver cómo podemos ir haciendo frente a estos desafíos que estamos encontrando. Les cuento un poco que Chicas en Tecnología es una asociación civil, es una organización sin fin de lucro que tiene como objetivo reducir la brecha de género en tecnología. Eso lo hacemos en Argentina y en América Latina, promoviendo un cambio sistémico para que se construya un tipo de tecnología que contribuya a la equidad de género. Y ustedes se estarán preguntando entonces por qué estamos en este panel hablando de inclusión laboral. Y es que en realidad nosotros pensamos el trabajo que desarrollamos dentro de la organización desde un enfoque integral y sistémico que contempla la formación y el desarrollo de las jóvenes para que puedan insertarse laboralmente en áreas que tengan que ver con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería, con la matemática, esas áreas que comúnmente se denominan STEM. Existe una problemática real que desde Chicas en Tecnología nos interpela y que tiene que ver con el bajo acceso, con la baja permanencia, con la baja promoción de las mujeres en lo que son las áreas de tecnología e innovación. Hace un ratito teníamos el placer de escuchar al ministro, en donde estaba contando cómo están creciendo las áreas de software, cómo están creciendo las áreas tecnológicas. Bueno, y esto es lo que nosotros vamos englobando en lo que llamamos la brecha de género en tecnología. Hoy por hoy, las empresas de servicios basados en conocimiento están creciendo y están creando empleo un 30% más rápido que el promedio de la economía, y el segmento que más rápido está creciendo es el segmento de software y de los servicios de informática. Entre eso también están las aplicaciones y las plataformas, con las que venía hablando Matías recientemente. Y esos datos que a nivel nacional, que este crecimiento termina mostrando ciertos desafíos que estamos encontrando, no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial, ¿no? Según datos de la Comisión Europea, para el año 2030, que no nos falta tanto, será necesario cubrir más de 1.600.000 puestos de trabajo en el ámbito de las áreas de software con TICs, en donde se requiere una diversidad de profesionales, y ahí lo que venía planteando Leonardo en términos de, bueno, ¿quiénes son esos profesionales que pueden llegar a cubrir esos puestos y quiénes hoy, con quiénes estamos contando hoy?
nos muestra que son ámbitos que están absolutamente masculinizados, en donde la participación de las mujeres es minoritaria. Entonces ahí lo primero que encontramos es una gran oportunidad de poder incorporar a las mujeres dentro de estos sectores que pueden ofrecer muchísimos en torno a la creación de tecnología que estamos haciendo, pero también el desarrollo de lo que estamos desarrollando en cada uno de los países que están tomando el sector del software y de los servicios del conocimiento como en los sectores de crecimiento que están teniendo, ¿no? Y ahí lo que fuimos encontrando desde Chicas en Tecnologías es que el recorrido de las mujeres en este tipo de áreas es particularmente difícil y eso dificulta muchísimo su inserción dentro del mercado laboral. Nosotros tenemos que aproximadamente a los 10 años, el 90% de las jóvenes dice que no es buena en matemática, eso se traduce que a los 15 años solo el 0.5% de las jóvenes quiere convertirse en una profesional en este tipo de áreas. Encontramos que las que son un poquito más grandes, menos de la mitad, conoce roles modelos de mujeres que están cercanos a las áreas de tecnología, y eso nos lleva a que si empezamos a ver quiénes estudian este tipo de áreas, bueno, el 33% de la matrícula que encontramos en las áreas que son de ciencia y de tecnología son mujeres, pero si vamos a lo que son las áreas relacionadas a la programación web software, solamente el 16% de la matrícula son mujeres. Entonces, en un proceso de formación, en donde las jóvenes desde sus primeros años de vida están desestimuladas por este tipo de áreas, encuentran muy lejano la idea de poder formar parte de un sector productivo que hoy por hoy está creciendo muchísimo más que todo el resto de los sectores, y eso se traduce en que en su incorporación dentro del mercado laboral, las mujeres son menos de un tercio de quienes están creando y trabajando dentro del sector de software y de tecnologías de la información. Y eso es un desafío muy, muy grande que tenemos, si solamente el 30% de quienes están creando esa tecnología son mujeres, no solamente en términos cuantitativos, porque esto nos muestra que tenemos una gran oportunidad de poder incorporar a las mujeres y de poder que esta inclusión laboral también esté orientada a ellas, que las interpele, y en ese caso, como veníamos charlando anteriormente, no solamente hay que trabajar sobre la inclusión de ellas dentro del mercado laboral, sino en toda la cadena de formación y desarrollo que ellas tienen, y eso es lo que nosotros hacemos de Chicas en Tecnología. Trabajamos en propuestas de motivación de estas jóvenes, propuestas de formación más iniciales, propuestas de formación más en profundidad, programas de mentoría para que puedan acercarse a qué implican los procesos en torno al trabajo en las ciencias, el trabajo en la tecnología, en las áreas más de innovación. Tenemos diferentes propuestas en donde generan vínculos entre sus procesos de formación con universidades, con otras organizaciones, con pymes, con la industria, con el sector público, para que ellas puedan entender qué implica desarrollar una carrera en estas áreas, pero también sostener sus trayectorias educativas para que puedan seguir sus recorridos en los ámbitos universitarios, que puedan desarrollarse plena e integralmente en lo que tenga que ver con estas áreas y que después puedan, por supuesto, incorporarse dentro del mercado laboral desde un espacio de formación. Pero desde Chicas en Tecnología también trabajamos con el ecosistema, trabajamos con todos estos actores que les comentaba anteriormente, el sector público, el sector privado, las diferentes organizaciones, las universidades, las escuelas, porque entendemos que reconocer a las jóvenes y poder mostrarles un camino dentro de esta industria es una tarea de todos, y dentro de esa tarea de todos hay muchísimas cuestiones culturales, sociales que tenemos que ir atravesando, mismo dentro de los espacios de trabajo. De ese 30% de las jóvenes que acceden y que forman parte del sector productivo de las áreas de software, de tecnología, encontramos que el 56% de las técnicas y casi el 40% de las ingenieras que atraviesan todas las barreras de acceso para llegar a ese sector, deciden después cambiar de trabajo y reconstruir sus carreras profesionales en otro tipo de áreas, porque las cuestiones de qué es lo que les estamos ofreciendo a estas jóvenes en esos espacios termina como motivándolas a, de alguna forma, reforzar esos estereotipos de que estas áreas no son para ellas, ¿no? Entonces, parte del trabajo que hacemos en Chicas en Tecnología, motivando, formando, acompañando transversalmente a estas jóvenes entre esos 3 y estos 21 años, tiene que ver con clarificar su visión respecto al futuro, tiene que ver con motivarlas a estudiar y trabajar en áreas que tengan que ver con ciencia, poder acercarlas a diferentes programas en donde puedan abordar y desarrollar diferentes habilidades técnico-tecnológicas, habilidades de liderazgo, habilidades de empatía, habilidades de comunicación,
y poder reconocer otras opciones de formación y desarrollo dentro de estas áreas para que puedan desplegarse dentro de este tipo de espacios. Pero nosotros hasta ahora estamos hablando de una cuestión cuantitativa, pero la oportunidad no es solo cuantitativa, sino que es cualitativa. La incorporación de las mujeres y de otras diversidades dentro de estos espacios productivos mejora ampliamente lo que son los desarrollos de tecnología que estamos desarrollando, porque es una tecnología que está orientada principalmente a resolver cuestiones más comunitarias, es una tecnología que empieza a incorporar otras miradas, en donde está orientada a espacios, a una diversidad de espacios e interlocutores, y dentro de esos procesos, la incorporación de estas jóvenes dentro de estos sectores productivos mejora los rendimientos que tienen cada uno de estos espacios, ¿no? Nosotros encontramos que empresas que incorporan a jóvenes y a diversidad demuestran ser 2 veces más propensas de alcanzar o exceder las metas financieras, son 6 veces más innovadoras, son 6 veces más ágiles, tienen mejores estándares ambientales, sociales, de gobernanza, y eso es algo que mejora cualitativamente la incorporación de estas jóvenes dentro de los espacios laborales que están dentro de este sector. Pero hay un lado B que no solemos conversar mucho, que es qué valoran las mujeres al momento de incorporarse laboralmente en trabajos con tecnología. En general lo que nosotros encontramos es que las empresas de tecnología, muy ávidas de querer encontrar no solamente a mujeres, sino a profesionales que puedan desarrollarse dentro de estos ámbitos, ofrecen excelentes programas de entrenamiento, ofrecen programas de beneficios, pero lo que las jóvenes están buscando son oportunidades reales de progresión dentro de una carrera. Y lo que encontramos de las jóvenes que entran dentro de estos espacios y qué es lo que está ofreciendo hoy el sector, tiene que ver con que el 20% de las mujeres alcanza roles de liderazgo, o menos del 20%, en donde las jóvenes ganan un 30% menos que los varones, igual formados en los mismos, que desempeñan las mismas tareas, tienen un 35% más de chances de que sus trabajos, sus líneas de código sean rechazadas o que no sean valoradas, tienen políticas de trabajo que son menos flexibles, que tienen horarios más extendidos, que compiten en muchísimos casos con esta cultura más general de la división de los roles sociales de cuidado. Y estas cuestiones afectan... Sí. No, ya vas 10 minutitos. Ya voy. Estas cuestiones afectan directamente en que ellas no decidan incorporarse dentro de estos sectores laborales, y es ahí donde tendremos que fortalecer con programas de mentorías, con programas de formación, con programas de acompañamiento para que puedan cumplir con sus trayectorias y que también puedan incorporarse en estos espacios laborales. Hoy el universo de la tecnología tiene oportunidades, tiene recursos, tiene privilegios y tiene la posibilidad de ser pionero en realizar políticas inclusivas de inserción laboral que ayuden a cerrar estas brechas de género, y es con ese mensaje que quiero dejarlos en términos de pensar, bueno, qué tipo de políticas inclusivas podemos hacer para que esa inserción laboral sea un hecho en los próximos años. Bueno, muchas gracias, Paula, muy, muy interesante. Bueno, continuamos con Mónica Sladonia, que es directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert. Bueno, además Mónica ha sido directora de formación profesional en el Ministerio de Trabajo durante mucho tiempo. Bueno, Mónica, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias Darío, gracias Gastón por permitirme participar de este panel. La verdad que, bueno, luego de haber escuchado a Matías Culfas, a Leonardo Di Pietro, a Matías y a Paula, la verdad que yo prefiero problematizar algunas cuestiones, si me permiten. Por ejemplo, el primer problema, cuando hablamos de jóvenes, ¿de qué jóvenes me están hablando? Porque yo creo que hay que atravesar un poquito los temas generales por clase y género, ¿no? Creo que Paula claramente trajo la variable género, pero cuando trabajamos, por ejemplo, temas como de inclusión social, cuando desde el Ministerio de Trabajo se plantean programas para jóvenes, cuando se hablan de aplicativos en empresas generadoras de trabajo y de empleo, me parece que ahí nuevamente yo me digo, bueno, ¿de qué joven estoy hablando? Así que, si ustedes me permiten, me gustaría focalizarme en la problemática del desempleo de jóvenes de bajos recursos socioeconómicos
hombres y mujeres, ¿no? Después también podríamos discutir cuánto es joven, ¿no? Si es hasta los 24, si es hasta los 30, o como dice mi hijo, que hasta los 50 años él tiene derecho a ser definido como joven. Nada, pero eso creo que es otra discusión que excede claramente este panel. Cuando miro el mercado de trabajo, fundamentalmente a partir de la pandemia, porque me parece que ese es un hito que sacudió fuertemente el mercado de trabajo en Argentina, lo que visualizo es que se aceleró la dinámica de cambio. No es que aparecieron cosas absolutamente nuevas, lo que pasa es que se aceleraron y se ampliaron los cambios en el mercado de trabajo. Por eso yo prefiero quizás no tanto hablar de cuarta revolución industrial, sino de innovación, porque atraviesa, al igual que los aplicativos de informática, las tecnologías de la comunicación, pero no voy a hacer el desagregado, que creo que lo hizo muy bien el ministro Culfas, de las tecnologías, sino prefiero pensar en términos de innovación, porque innovación implica lo tecnológico, con sus demandas específicas, como creo que lo expresó tanto Paula como Matías, pero también lo organizacional, ¿no? Creo que hay nuevas formas de organizar el trabajo, y digo claramente el trabajo, no solo el empleo, eso tiene algunas dificultades, que se combinan con nuevas tecnologías, en términos de hard y soft, ¿no? Por eso también una muy alta demanda de innovación. Eso nos introduce en un campo, en un mercado de trabajo, donde las variables más fuertes es la incertidumbre y la complejidad. Eso creo que todos lo han desarrollado. Y como producto no deseado de la pandemia y de este campo de innovación y de incertidumbre que trae aparejado complejidad, aparece la vieja desigualdad sumando nuevas desigualdades. Entonces, me parece que el problema no se refiere solo en términos de pobreza, no se refiere solo en términos de desempleo, sino que si no reconstruimos las redes sociales del mercado y estatales para acompañar a los jóvenes de bajos recursos a que accedan, hombres y mujeres, ¿no? A que accedan tanto a las tecnologías como al mercado de trabajo, y que puedan, creo que Paula mencionaba, percibir cuál es su destino, cómo construyen su destino, de qué forma el trabajo marca su desarrollo laboral, personal, familiar. Bueno, creo que tenemos que pensar que estamos enfrentando un problema de irrelevancia de una parte de la población. Es que no va a importar lo que hagan, porque no tienen acceso a un mercado de trabajo que se está configurando de manera desigual. Creo que mucho se habla en las políticas de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, pero en el mercado de trabajo esta desigualdad se expresa en la posibilidad de acceder, permanecer y desarrollarse. Marco esto porque creo que lo que hoy está en juego es la idea del sentido que tiene el trabajo. Paula lo mencionaba, en términos de estas jóvenes que no encuentran en el lugar de trabajo el ámbito que las desafíe, el ámbito que esperan, con sus expectativas, y se retiran, y vuelven aparentemente a los roles tradicionales, ¿no? Después del esfuerzo de acompañarlas, de acercarlas, de promoverlas, encuentran un sector empresario, y ahí me parece que hay responsabilidades de otro tipo, que ya no son estatales, no son de comunicación social, sino son cómo se configura la empresa para el desarrollo. Pero acá hay un juego del sentido de y retomo también, es muy fácil hablar de última oportunidad, fácilmente retomando experiencia a nosotros, así que voy a copiar y pegar nada más, así que perdónenme, pero retomo lo que estableció el secretario de Pietro. Ciertamente un gran desafío, de la pandemia es, y este sí es un problema que la Argentina va a tener que afrontar desde las políticas estatales, fundamentalmente, y de vuelta, fíjense que se está encontrando de jóvenes, de familias de bajos recursos, que bueno, son los mujeres, el tema de el terrible deserción escolar que introdujo la pandemia y
la dificultad de acceder a estas tecnologías a pesar del Zoom, de la computadora, que tienen por muchísimas razones. No solo la conectividad a Internet, que todos lo sufrimos de alguna forma u otra, sino también el acceso a las tecnologías. No es lo mismo aprender con una pantalla grande que aprender con un celular. No es lo mismo tener una computadora para mí y un lugar donde trabajar que tener el celular de mi papá o de mi mamá para acceder a las clases. No es lo mismo que mis padres y mi madre me estimulen a estudiar y lo tenga como figuras profesionales y de clase media, a que perciba en el mismo núcleo familiar, en el mismo núcleo barrial, dificultades para esta progresión. Entonces, ahí me parece que hay un primer nivel básico, importante, creo que Pietro lo mencionó claramente, que es que el sistema educativo tiene que responder ya a buscar estas cifras terribles de deserción escolar. No puede no terminarse la escuela secundaria, pero tampoco tiene que ser terminar de cualquier manera la escuela secundaria. También ahí hay que hacer una reconstrucción del sentido de por qué volver a la escuela secundaria. ¿Cuál es la promesa que se puede hacer? ¿Cuál es la promesa que no se puede hacer? ¿Cuál es el rol y función de la escuela secundaria? Particularmente para acompañar o para complementar estas acciones que mencionaba Paula con el tema de las STEM, ¿no? Los tutoriales, las materias en las cuales las mujeres, por ejemplo, el caso que diste, son mejores en matemática en la primaria, algo pasa en la secundaria, y ahí hay algún tema de formación docente que hay que revisar seriamente, que las chicas, los jóvenes, empiezan a tener un menor promedio que los jóvenes varones. Hay que ver qué está pasando en ese sentido. Hay que ver qué nivel de acompañamiento se le da también desde las políticas de empleo, complementando las políticas educativas, porque me parece que la política de empleo ha tenido la posibilidad de ampliar una institución en el territorio, más allá de que entiendo la problemática de que si las oficinas de empleo son municipales y no nacionales, ¿no? Esta diferente configuración del Estado, me parece que ahí hay potencialidades, hay aprendizajes y hay tiempos de enseñanza, de formas de enseñanza que las políticas de empleo introducen muy interesantemente en términos de poner como objetivo no solo a un estudiante, que es una figura más tradicional del sistema educativo, sino un joven adulto que estudia, que tiene trabajo. Y eso pone muy fuertemente a los sujetos en el marco de las políticas. Quizás corre del sistema educativo y se introduce en la problemática de los sujetos que participan de los programas, de las políticas, y a los que hay que acompañar a lo largo de la vida, no solo a la carrera universitaria, pero también a presentar, si es necesario llegar a la carrera universitaria, en qué condiciones para sostener la carrera universitaria y luego para una formación continua. Digo esto porque esta idea de la dinámica de cambio implica una formación permanente y una institucionalidad, tengo la sensación, más articulada y más completa. Y lo último que me parece comentar, pero no mucho, esta etapa del capitalismo y estas innovaciones que vienen atravesado y que se ampliaron, introduce cambios en las subjetividades, me parece, ¿no? Creo que un tema importante es qué sentido tiene el trabajo para un joven, qué sentido tiene el trabajo para un adulto. No es un tema solo de las políticas de empleo, no es un tema solo de las empresas, no es un tema solo de la sociedad civil, ¿no? Es un tema de la sociedad en su conjunto y hay que volverlo a pensar. Y en términos de niveles de exigencia, que de vuelta requieren tener fuertes niveles de articulación, de coordinación de políticas públicas y privadas, hay una muy fuerte tendencia, me parece demasiado exacerbada, y para mí es muy riesgosa, a naturalizar que en los jóvenes, por eso me permito problematizar con los jóvenes de bajo recursos, varones y mujeres, que los jóvenes son nativos digitales, que nacieron con las tecnologías y las saben manejar desde el nacimiento. Bueno, eso es una falacia grave, lo demuestran las cifras que están dando, que dio Pietro, que mencionó
Darío en su comienzo, los problemas que plantea Paula, y seguramente Matías también habrá presentado algunos problemas en los manejos de las tecnologías que tratan los aplicativos, el aplicativo y esta cultura de trabajo del modelo. Entonces, me parece que ahí hay que hacer un fuerte llamado, y termino, por qué está pidiendo el mercado cuando habla de autonomía, cuando habla de autoorganización, cuando habla de esta responsabilidad ubicada. Me parece que se está construyendo una nueva cultura del trabajo y nos estamos olvidando que esa cultura del trabajo es necesaria, pero requiere de una base más sólida, que se construye más a largo plazo y que implica atravesar el núcleo familiar, el núcleo territorial y pensar una institucionalidad más abierta, perdón la palabra, más flexible, ¿no? Y que pueda acompañar las nuevas necesidades, que aún ni siquiera son demandas, eso sería grave, y las nuevas demandas del mercado de trabajo en términos de manejo tecnológico, ¿no? En vista a un desarrollo de la producción y de los servicios que acompañen, bueno, los desafíos del mercado nacional y del mercado internacional. Bueno, gracias, Mónica. Bueno, si les parece, les voy a plantear algunas preguntas a cada uno de ustedes. Así pueden ir respondiendo, y si quieren hacer un pequeño cierre, arrancamos por Leonardo, que bueno, además se tiene que ir. Leonardo, preguntarte un poco sobre esta herramienta que generó el Ministerio de Trabajo hace algunos meses, que es un nuevo portal de empleo, donde, bueno, de alguna manera los jóvenes pueden inscribir su currículum, pueden interactuar con empresas, consultarte, digamos, cómo viene resultando esa experiencia y si ha servido sobre todo, digamos, para la población, digamos, más joven. No se te escucha, Leonardo. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, gracias por la pregunta, porque lo había obviado en la exposición, calculando, pero por defecto de mis tiempos, digamos. Efectivamente, nosotros en el mes de agosto lanzamos el Portal Empleo, que es una plataforma pública, abierta y gratuita, tanto para ciudadanos y ciudadanas que se quieran registrar a fin de tener posibilidades de que necesiten encontrar empleo, hacer algún cambio de empleo, mejorar sus competencias, conectarse con ofertas de trabajo publicadas por empleadores, en fin, es una plataforma de intermediación en donde también se registran las empresas y pueden hacer, y de hecho hacen, ofertas de posibles empleos registrados, como siempre hacemos hincapié. Aparte de eso, digamos, el portal tiene la oferta de formación profesional conveniada entre el Ministerio y otros actores, como les decía antes, cámaras empresarias, empresas, organizaciones gremiales, sociedad civil, etc. Pero además tiene otro espacio en donde hay toda una oferta de formación profesional no conveniada con el Ministerio. O sea, la oferta que tienen universidades, la oferta que tienen las empresas por afuera de lo conveniado con el Ministerio, la oferta que tienen los gremios, la sociedad civil. O sea, es un portal de interacción al cual invitamos a que se registren todos, jóvenes o no jóvenes, pero los jóvenes sobre todo, se registren las empresas. Hemos tenido baja difusión del portal en términos de consolidarlo técnicamente, y seguramente en el próximo mes, con el lanzamiento del programa Fomentar Empleo, que ayer salió la primera de 3 resoluciones que son necesarias en el boletín oficial y que está orientado nuevamente a jóvenes de 18 a 24, a mujeres de 25 a 59 años y a hombres desocupados de 46 años o más, con acciones de
programas de empleo y programas de formación profesional, y que va a ser nuestra nave insignia junto con el portal de lo que va a ser la política de empleo del Ministerio y del Gobierno Nacional, seguramente. Así que invitamos a todos a inscribirse en nuestro portal www.portalempleo.gov.ar. Bueno, Leonardo, muchas gracias. Nada, si obviamente ya querés retirarte, podés hacerlo. Muchísimas gracias por tu participación y por tu tiempo, porque bueno, obviamente sabemos que por tus funciones estás muy ocupado y la verdad que siempre es bueno tener la mirada de quienes están en la gestión pública y con tamañas responsabilidades, así que bueno, agradecerte tu presencia. No, mi agradecimiento es a ustedes, realmente un foro sumamente interesante. Le agradezco a los compañeros y a las compañeras que compartí panel, realmente sumamente interesante las exposiciones, y repito lo que dije antes, uno aprende y en la función pública hay que aprender todos los días. No hay mucho tiempo para leer, pero sí por lo menos para escuchar, y cuando uno escucha se le ocurren ideas o por lo menos algunas cuestiones que puedan llevar adelante. Gracias a ustedes, gracias Darío, gracias Gastón, hasta pronto. Bien, bueno, a mí me anoté una pregunta para hacerle a Matías. Nosotros ahí desde el Centro de Estudios el año pasado sacamos un informe un poco haciendo un análisis de lo que, bueno, eran algunas empresas o la situación o la problemática de algunas empresas de plataforma en relación, digamos, a sus trabajadores. Y bueno, lo que nosotros veíamos es que, sobre todo empresas vinculadas al delivery, ¿no? Como Rappi, bueno, Pedido Ya, por un lado habían tenido una gran contribución, digamos, en cuanto a generar empleo en un momento de la pandemia donde se perdían miles o cientos de miles de puestos de trabajo, pero en el caso particular de esas aplicaciones, cierta desprotección que había de los trabajadores, bueno, tienen un elevado nivel de siniestralidad. Vos hiciste hincapié en la importancia que le dan desde Uber a la cuestión de la protección de los trabajadores y bueno, habías indicado, ¿no? Este primer paso de pedir como obligación que los trabajadores estén registrados, tengan un monotributo. Hablaste de un camino. ¿Qué camino o qué proyectan ustedes en términos de protección de los trabajadores, tanto de quienes forman parte directa de Uber como de aquellos que conducen, y bueno, y también obviamente de los usuarios? ¿Se imaginan otros pasos más a futuro? Sí, gracias Darío. Creo que está muy buena la pregunta y está bien enfocada en, digo, uno de los grandes debates, me parece, de estos tiempos, ¿no? Obviamente no voy a hablar en relación a las empresas que mencionaste, pero sí te puedo hablar de nuestra visión de esta discusión que está dándose en el mundo, digamos, de, bueno, cómo interpretamos esta nueva realidad, cómo interpretamos estos millones de personas que salen a trabajar con las plataformas, que actúan de manera independiente, como recién dijo el ministro, respecto a la plataforma de ellos, intermediando a través de una plataforma, ¿no? Así como la construcción que hizo el ministerio en esa intermediación, eso es lo que hacemos las empresas de tecnología, intermediamos, ¿sí? Esas relaciones. Entonces, este es un tema de gran complejidad, se está dando la discusión en el mundo y creo que la discusión es buena porque la discusión sobre estos temas está vinculada al crecimiento y a la consolidación de esta industria. Esto ya no es una industria emergente, una startup. Esto es una industria en la cual millones de personas alrededor del mundo con distintas normativas utilizan para generar ingresos para que sea su forma parcial o completa de mantenerse y mantener a su familia. Entonces, lo primero que te digo es, para nosotros es un tema central, lo estudiamos de manera, en perspectiva global, de miradas de políticas públicas, lo estudiamos de manera regional, de cómo esto se adapta, es muy distinta a la discusión que se da en Europa, de la que se da en Estados Unidos, de la que se da en India, de la que se da en Latinoamérica, y también haciendo zoom, en eso es muy distinta
la discusión que se da en los distintos países de Latinoamérica. Hay países que están abordando temas de seguridad social, hay otros países que están más avanzados en otro tipo de discusiones. Para nosotros, o sea, la protección del conductor o del repartidor, digamos, es fundamental, pero lo podemos hacer dentro del marco normativo existente. Por eso cuando yo decía que hay una discusión de política pública, mirando hacia el futuro, de cómo se integra eso, ¿sí? De cómo se integra estas nuevas modalidades de empleo, por fuera de lo existente, esos son los debates que hay que dar, cómo se trabaja en la protección incorporando nuevos actores. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en Francia, en algunos casos donde las empresas de seguro actuaban incorporando una opción de seguro para los repartidores y los conductores autónomos, ¿sí? Que sufrían accidentes o que necesitaban tiempo de licencia. Entonces, bueno, ¿cómo se piensa en este nuevo mundo esa integración, ¿sí? De manera distinta a cómo se venía pensando? Y lo digo también desde esta complejidad que mencionaba hoy de hay muchos usuarios, ¿sí? Muchas personas que manejan o reparten, que trabajan para múltiples aplicaciones. Entonces el desafío es cómo protegemos a ese sujeto que no trabaja para uno, que no tiene un solo punto, digamos, de referencia. Bueno, y ahí me parece donde hay que trabajar. Nosotros estamos analizando esto y obviamente trabajando también con cómo se puede concretar esto, respetando, ¿sí? El principio básico que nosotros vemos que valoran quienes generan ingresos con esto, que es la flexibilidad para elegir cuándo manejar, cuánto tiempo, cómo se adapta el trabajo a ellos, volviendo un poco, me parece que Mónica planteaba esto, ¿no? Cómo se interpreta ese sujeto que está pensando distinto al trabajo, que no está pensando al trabajo respecto a, bueno, cuál es el trabajo que consigo, sino cómo se adapta también el trabajo a mi realidad. ¿Cómo se adapta eso para que eso tenga una protección? Y en eso, digo, en la mayoría de, por ejemplo, lo que hicimos durante COVID, durante la pandemia, fue trabajar muy, muy fuerte sobre temas de sanitarios, de prevención sanitarias. La empresa de salud. ¿Se trabó o soy yo? Sí, se quedó congelado, tiene mal internet, parece. Bueno, ¿les parece? Seguimos y cualquier cosa vemos si lo recuperamos. Perfecto. Dale. Bueno, Paula, bueno, voy a hacer algunas preguntas que digamos, son tanto para Paula como para Mónica. Un poco consultarles qué políticas creen, ¿no? Porque me quedé pensando en este número que dijo Paula de, bueno, no sé si 2030, que se van a generar, bueno, 1 millón, no sé cuántos millones de puestos de trabajo. Perdón, Darío, ahí está, sí. ahí está Matías de nuevo, así Bueno. redondea y... Dale, ahí está. Matías, ¿querés redondear? Estabas con la política en pandemia. Sí, decía un poco el desafío que siempre tenemos como en la tecnología es la oportunidad de dar respuesta rápida, ¿sí? Y de generar nuevas herramientas. Y ahí a lo que iba un caso muy concreto, como la seguridad y también la seguridad, obviamente, de lo sanitario era muy importante. Terminamos desarrollando en pandemia herramientas para que el conductor se pueda sacar una foto y haya un reconocimiento facial con barbijo, de manera que la aplicación funcione y esto lo hacíamos de manera cada tanto tiempo para certificar que el conductor estaba usando barbijo, digo, y cómo va generando esa adaptación a medida de estos nuevos sucesos, ¿no? También logramos en pandemia, digamos, trabajar muy de cerca con los conductores que por ahí necesitaban generar ingresos, pero había restricciones para la movilidad de las personas, entonces lanzamos un nuevo producto para mover cosas y trabajamos muy fuerte en la comunicación de cómo debería ser el proceso para que la persona, el usuario, pueda colocar su producto sin que tenga contacto del conductor y el conductor adapte en ese momento, digamos, su modalidad de conducción, de llevar un pasajero, a llevar un objeto, y cómo esto podía dar respuesta a esa necesidad de la persona de seguir generando ingresos. Pre-pandemia nosotros teníamos 75.000 personas que manejaban en Argentina
muchas de esas personas dependían de estos ingresos. Entonces creo que ahí hay una virtud de las plataformas y un desafío de permanentemente generar reconversiones y adaptaciones para esto, ¿no? Entonces, para redondear y no robar mucho tiempo, hay una gran discusión a nivel global de cómo es el nuevo mundo del trabajo, cómo juegan las plataformas en esto, cuál es la capacidad de adaptación, qué es lo que pueden agregar como valor, cómo puede continuar siendo esto un lugar de oportunidad para la gente, que la gente lo pueda seguir eligiendo, pero que esa elección no sea a costa de un nivel de exposición mayor, que sea, digamos, una elección con la tranquilidad de los niveles de protección correspondientes, de los niveles de cobertura correspondientes. Por eso en nuestro caso tenemos esto de hoy el monotributo, que es la figura que existe en Argentina. Hay otros países donde hay otras figuras intermedias, lo que sería entre un empleado formal y una relación de dependencia y un autónomo. Hay lugares donde se están haciendo caminos intermedios, donde esto es parte de esa solución que hay que discutir. Pero lo que sobre todo buscamos es que la gente siga eligiendo esto, siga eligiendo esta oportunidad para generar ingresos de manera flexible y que se adapte a esa realidad. Y creo que las empresas, en definitiva, tenemos que acompañar ese proceso de discusión, tenemos que presentar también información y evidencia, porque si algo que tenemos en la empresa de tecnología es datos para compartir y para poder discutir políticas públicas en base a datos, ¿sí? De cómo es este mundo y cómo se puede adaptar a esta nueva discusión. Y nuestro abordaje de compañía, te diría sobre esto, es ser proactivos en esa conversación. Esto es una discusión que viene y que creo que, como dije hoy, viene del lado del crecimiento de las plataformas, del interés de las personas, de la digitalización de la sociedad y bueno, y del valor que agregamos como industria, como segmento. Bueno, gracias Matías, muy claro. Bueno, no, decía que por ahí tenía como dos preguntas ya para hacerle tanto a Paula como a Mónica. Me había quedado con este dato de los millones de puestos de trabajo que se van a crear. No sé si, creo que mencionaste industria del software y TICs, pero bueno, me imagino muchos más si pensamos en todo lo que son las actividades de la economía del conocimiento. Y es, bueno, cómo generamos puentes, cómo facilitamos la inserción de aquellas poblaciones, digamos, que más dificultades tienen para ingresar a este tipo de mercado de trabajo, ¿no? En el caso tuyo, Paula, bueno, de las mujeres, ¿qué tipo de políticas educativas, ¿no? Porque entiendo que muchas de estas brechas obviamente se generan durante la educación primaria, secundaria, es decir, durante la educación general. ¿Qué tipo de políticas hacen falta en nuestro país para reducir esta brecha y que las mujeres tengan las mismas oportunidades o las mismas motivaciones para entrar a este mercado de trabajo tecnológico? Y lo mismo, Mónica, pensando en el desafío, digamos, ¿no? De un país con un contexto de 40% de pobreza, con un desgranamiento educativo, con una baja, digamos, comparado con otros países europeos, digamos, baja escolaridad. Bueno, ¿cómo generamos incentivos, un puente para que todos los jóvenes el día de mañana, entendiendo que no todos son nativos digitales, tengan las mismas oportunidades para ingresar en este mercado de trabajo, ¿no? En algún momento hubo alguna experiencia en la industria del software con el plan 111.000, pero que tuvo algunas, yo creo, una buena idea con algunas problemáticas de implementación. Así que bueno, las escucho, Paula y Mónica. Bueno, gracias Darío por la pregunta. La verdad es que desde la mirada de chicas en tecnología hay muchísimas cosas que se pueden hacer porque entendemos que para abordar este tipo de problemáticas requiere una mirada muy sistémica e integral de toda esta situación. Hay algunas cosas que rescato de la charla que fuimos teniendo que tiene que ver con la formación de las y de los jóvenes, en este caso para poder acercarse al mundo laboral profesional y contar con las herramientas, esas dimensiones instrumentales que les permitan a ellos tener trayectorias exitosas.
y todos los desafíos que ya veníamos arrastrando antes de la pandemia, pero que la pandemia sin dudas profundizó en términos de la deserción escolar, en términos de las dificultades que están teniendo los jóvenes para salir de los espacios de formación obligatoria con herramientas reales que les permitan seguir sus trayectorias educativas en las universidades, en terciarios o en otros espacios de formación y también dentro de su incorporación al ámbito más laboral profesional. Y ahí algo que escuchando un poco lo que surgía en el panel, me quedaba pensando es que no es únicamente que se incorporen, sino también en qué espacios se están incorporando y cómo se están incorporando estas personas, que también es una discusión que tenemos que ir dando, ¿no? En el caso de las mujeres, en muchas de las situaciones dicen, bueno, nosotros, las mujeres están empezando a formar parte de nuestra industria, están formando parte de estos espacios, pero la verdad es que son los espacios más relegados, son los espacios que menor pausa están, que menores posibilidades tienen de crecimiento, de desarrollo, y que eso también tiene que ver en torno a cómo estamos incluyendo y dónde estamos incluyendo a esos jóvenes o a esas jóvenes con las que estamos trabajando. Entonces, un poco con estas dos miradas, me parece fundamental pensar en estas instancias de encuentro y de trabajo colectivo en donde podamos ir abordando estas problemáticas desde diferentes aristas, que ese es el trabajo que hacemos de Chicas en Tecnología, ¿no? Nosotros tejemos puentes entre estas jóvenes, entre los ámbitos educativos, universitarios, terciarios, programas de formación que van más en profundidad para que estas jóvenes tengan esas herramientas, pero también trabajamos con estas industrias para que estas industrias puedan hacer los cambios internos necesarios, esos cambios culturales que implican la incorporación de estos nuevos perfiles dentro de esos espacios. Porque en muchos casos, y cada vez más con los procesos de tecnología, necesitamos personas que tengan un conocimiento, que ya tengan un nivel de seniority más alto, que puedan desarrollar lo que la industria hoy está necesitando, pero nos olvidamos de formar a esos jóvenes que van a estar, a esos los y las jóvenes que están incorporándose dentro de este sector laboral, y que ahí tenemos un desafío fundamental, porque si hoy no estamos pensando en las próximas generaciones que van a venir, estos empleos y toda la permeabilidad que tenemos en las áreas de tecnología, de las TIC, del software, de servicios del conocimiento, va a seguir ampliándose y esa brecha de acceso va a seguir cada vez más grande. Entonces, en torno a qué cosas tendríamos que estar pensando, cómo podríamos ir construyendo, en primer lugar, pensaría en cómo fortalecer los espacios académicos obligatorios para poder atraer a las jóvenes, para poder motivar a estas jóvenes, pero también para sostener sus trayectorias educativas y que puedan incorporarse dentro de estos sectores. Trabajar en esos programas puentes que puedan vincular a estas jóvenes que terminan sus instancias de formación con las instancias más del mundo profesional laboral. Desde Chicas en Tecnología tenemos un programa en donde trabajamos con estas jóvenes que venimos formando en esos vínculos, en donde les enseñamos a trabajar y a poder visibilizar sus habilidades técnico-tecnológicas, habilidades de liderazgo, les acompañamos en armar los primeros CVs que ellas tienen cuando son apenas ahí cumplen esos 18 años, poder acompañarlas en cómo se hacen entrevistas laborales, en cómo pueden ellas incorporarse, cuáles son los espacios que hay para que ellas puedan seguir desarrollando sus trayectorias. Contamos también con un portal de empleo en donde diferentes empresas van ofreciendo ahí sus búsquedas, sus pasantías, sus primeras experiencias laborales, y trabajamos junto con estas empresas para que esas búsquedas que van haciendo sean en un lenguaje en donde realmente interpele a las jóvenes, en donde estas jóvenes sientan que también esas posiciones son para ellas, en donde en esas búsquedas podamos ir mitigando estas cuestiones de sesgo que se van reproduciendo, y también trabajar con esta industria, con estas empresas, al momento de generar esos puentes de que estas jóvenes puedan insertarse y acompañarlas también dentro de su trayectoria. Como decíamos antes, es un trabajo colectivo, tanto el sector público como el sector privado, como las universidades, como las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que estar pensando en la incorporación de los y de las jóvenes dentro de este sector, no solamente por una cuestión de que hoy es una gran oportunidad de ellos para incorporarse, sino también porque pueden llevar adelante desarrollos que van a ser necesarios a futuro para todos, y las próximas generaciones van a tener una oportunidad enorme de poder estar creando ese futuro ellos, ¿no? Entonces ahí ese trabajo colegiado entre los diferentes sectores va a ser fundamental, y es fundamental para estar ya generando las próximas generaciones que puedan incorporarse dentro de este sector. Ahí, Matías, quería hacer un pequeño comentario rápido, si puede ser, Matías, porque tiene que hablar Mónica y que también se tiene que ir. Dale, gracias.
No, quería complementar con algo que dijo Paula, que me parece muy interesante de esto, de cómo revisamos lo que decimos y lo que hacemos, y cómo esa revisión nos permite también transformar la realidad. A lo que voy es, nosotros trabajamos mucho sobre temas de género, y una de las cosas que hicimos hace un tiempo fue un estudio con una consultora que se llama Grow, que es especialista en temas de género, y las invitamos a que revisen toda nuestra comunicación hacia las mujeres. Y lo que descubrieron era que nosotros estábamos generando un sesgo que de alguna forma no incluía a las mujeres y no generaba un acercamiento o oportunidad. Estamos generando una restricción nosotros con nuestra propia comunicación desde la búsqueda de interés de su parte. Y la verdad es que fue un camino de aprendizaje muy bueno que nos permitió revisar todo el proceso a través de cómo nos comunicábamos, de dónde estaban las trabas para mujeres, que son muy distintas a las de los hombres, para salir a conducir con la aplicación. Y ese animarnos a decir, hagamos que alguien más con ojo crítico mire cómo estamos nosotros hablando de género, nos permitió revisar procesos, nos permitió, diría, crecer y mejorar también el nivel de comunicación e intercambio con las mujeres que teníamos. Y nosotros creíamos que estábamos haciendo una política bastante inclusiva, teníamos formas, pero bueno, animarnos a esto, a que alguien lo revise, que alguien lo mire con otro ojo crítico, nos sirvió para decir, che, acá hay un montón de sesgos que ustedes inconscientemente están generando y que termina siendo una barrera. Me parece que ahí hay un punto súper interesante de lo que decía Paula, sea en formación de jóvenes, sea en incorporación de mujeres a los distintos ámbitos, que me parece que es sumamente interesante y oportuno para abordar conjuntamente. Gracias. Mónica. Bueno, sí, yo, retomando tu pregunta, creo que hay que poner el eje en las capacidades institucionales para acompañar este momento y estos procesos. Y cuando pienso en las capacidades institucionales, si pienso en el Estado, pienso un círculo virtuoso entre programas y políticas, ¿no? Porque el programa se focaliza en el tiempo, se focaliza en una población, pero hay que transformarlo en una política, hay que darle cierta permanencia, pero una permanencia abierta, flexible a la dinámica de cambio. Porque si no, queda como un mecanismo burocrático de repetición automática, cuando la realidad tiene una fluidez y un cambio, insisto, demasiado dinámico. Me gustó esta propuesta del portal, y ahí igual creo que, bueno, no es solo el portal en términos de la política de empleo, sino también las intermediaciones y la reconstrucción de las relaciones sociales, educativas, laborales, para el acceso, y estoy insistiendo que estoy pensando siempre en jóvenes de bajo nivel socioeconómico, ¿no? Para que accedan a esta tecnología, incluso la del portal, ¿no? Entonces ahí creo que hay que hacer temas en la intermediación para las políticas de empleo, de orientación, de sostén, de tutoría. En términos de las políticas de educación y capacitación, bueno, no tengo duda que la capacidad institucional también se va a basar en una muy fuerte, porque pensamos siempre en la reconversión del trabajador y la trabajadora aislada ya en el mercado de trabajo, formal o informal, ¿no? Con empleo público o privado. Y no pensamos cómo esto afecta a las instituciones, las de empleo, las educativas, las productivas, ¿no? Entonces digo, bueno, también hay que pensar en la formación de docentes para que no haya sesgo en los procesos de enseñanza, como creo que lo marcó Paula, que haya tutores para que acompañen, para que incentiven de manera permanente, porque si no, siempre miramos, yo soy docente también universitaria, ¿no? Y uno dice, bueno, los chicos vienen mal de la secundaria. En la secundaria decimos, los chicos vienen mal de la primaria, en la primaria los chicos vienen mal de la familia. Bueno, pero en algún punto hay que decir, bueno, aquí hay que empezar a pensar cómo se revierte. Yo sé que esto es costoso en términos de tiempo y en términos de recursos, además de temporales que se necesitan, pero es urgente. Creo que hay que hacer una muy fuerte revisión de los materiales didácticos, en la cantidad, en la calidad, en la accesibilidad de los mismos. Y me parece que también hay que repensar, como política general, el tema de la infraestructura, ¿no? La conectividad, la banda ancha, el 5G, digo, porque si no, estamos pensando en la accesibilidad en ciertas zonas de la ciudad de Buenos Aires, no en todo el conurbano, no en todo el interior del país, que nuestro es un país ancho y ajeno.
Y por último, termino, me parece que hay que retomar esto que Matías mencionaba en algún momento, esta idea como desafío de la organización empresaria de la gestión del conocimiento atravesado por la variable de género, pero también por la variable etaria, ¿no? Porque no solo se discrimina a las mujeres por ser mujeres, a las universidades por sus universidades, o a los jóvenes porque son jóvenes y a los mayores porque son mayores. Entonces me parece que ahí hay una idea de la gestión del conocimiento que creo que hay que retomar, que es importante para las empresas, para la competitividad de las empresas. No estoy pensando solamente en los derechos de quienes trabajan, que también hay que revisarlos y repensarlos. Y en eso, lo último, me parece que también estas innovaciones tocan ahí al actor sindical, ¿no? Porque aparecen nuevos riesgos laborales, no solo precariedad, no solo informalidad, también aparecen nuevos derechos, ¿no? Y hay que revisar, de alguna forma, cuando Matías dice, bueno, una persona que trabaja con múltiples aplicativos, ¿no? La verdad que nos cambia el concepto de un empleo, ¿no? La idea de que uno solo trabaja de 9 a 5 en un lugar. La pandemia explotó los lugares de trabajo, aún teniendo un solo empleo. Digo, ¿no? Los empleados que tenían que trabajar en sus domicilios, creo que fue un ejemplo. Entonces, me parece que mi recomendación es cómo fortalecemos, y creo que en ese sentido estos espacios de intercambio, de perspectivas diversas, son absolutamente enriquecedores y necesarios para pensar las capacidades institucionales que requiere la Argentina del 2020, del 2030, del 2040, del 2050, hasta el 3000. No lo voy a ver, pero hay que seguir pensándola, ¿cierto? Bueno. Bueno, gracias Mónica, Paula, Matías. La verdad que súper interesante la charla y el intercambio. Así que bueno, por mi parte nada más, porque ya estamos casi 2 horas. No sé, Gastón, si vos querés finalizar diciendo algo. Sí, simplemente reiterar el agradecimiento, por supuesto a Leonardo Di Pietro, pero también a Paula Coto, Matías Weiss y Mónica Sladonia, que han sido los panelistas, pero también especialmente a vos, Darío, porque con el SEM este tema lo veníamos trabajando y queda claro que lo debemos seguir trabajando, el tema y sus múltiples dimensiones, así que ahí tenemos que bueno, seguir andando este camino. Desde la Fundación el compromiso está. Hacer un par de comentarios. Me escribieron que lo estaban siguiendo por la página del foro, por la radio. Nada, contentos porque cada panel, y ya terminamos el bloque de la mañana, genera su expectativa particular, así que también eso está muy bueno y esto se puede revisar y volver a mirar. Y nos vemos a las 14:15 con la agenda ambiental, otro tema estratégico para nuestro futuro. Así que nada, en nombre de la Fundación, una vez más, tanto al moderador como a los panelistas, muchísimas gracias por el compromiso, por sumarse a esta propuesta y seguiremos trabajando juntos. Buenos días para todos y para los que sigan con el foro, nos vemos a las 14:15. Un cariño. Chao. Chau, chau. Chao, gracias. Muchas gracias, hasta luego.